Y a ustedes, como siempre, amigos, amigas del campo de la ciudad, muchísimas gracias por estar ahí y por acompañarnos. Seguimos en Junto al Campo y vamos a convocar a la Sociedad Rural Nuestra, la necochense. Y ustedes están viendo en pantalla, merced a su habitual gentileza, a uno de los integrantes de la comisión directiva precisamente de la Sociedad Rural del distrito de Necochea, Eugenio Cardenó. Eugenio, gracias por esta posibilidad de diálogo luego de bastante tiempo y primera charla, primer diálogo virtual en este caso. Hola Néstor, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Sí, hace tiempo que no nos veíamos y bueno, y siempre es un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias, Eugenio. Siempre estás predispuesto al diálogo, como cada uno de los integrantes de la Rural Necochense, que, dicho sea de paso, recordamos, tiene su sede ahí en el predio ferial, hermoso lugar que tenemos los necochenses y amplio, por cierto, en la zona de Avenida 59 y calle 106. Eugenio, bueno, preguntarte básicamente a propósito, ¿cómo está la rural nuestra, la necochense, cómo empezó el año 2021, a pesar que, aunque parezca mentira, ya estamos en mayo del año 2021? Sí, parece mentira, pero pasa volando el año. Mirá, arrancamos, digamos, con cautela con todo este tema de la pandemia, como todos, y arrancamos con una buena novedad, digamos, para un tema interno de la rural, que fue el tema de que se había podido volver a utilizar el salón, se habían retomado las actividades dentro de lo que es el salón de fiestas y demás, que bueno, que lamentablemente duró poco porque después con todo este tema del cierre de actividades y demás, bueno, nos vimos, digamos, forzados a cerrar, obviamente, por todo este tema de la difusión del COVID. Así que bueno, la verdad que eso una lástima, porque bueno, porque obviamente que parte de los ingresos que tenemos en la rural provienen de allí. Y bueno, y ahora con un desafío que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pero seguimos trabajando como para poder lograrlo, que es el tema de la posibilidad de hacer remate ferias en la sociedad rural de Necochea. La realidad que es un tema complejo fundamentalmente porque en Necochea no hay lavaderos habilitados para los camiones. Digamos, un requerimiento para poder hacer los remates es el hecho de que tiene que haber en un radio determinado un lavadero habilitado para los camiones. Así que bueno, se está trabajando fuerte con eso como para por ahí poder hacerlo. Hay una de las consignatarias acá de la zona que está haciendo mucha fuerza también. Y te lo digo como dato porque es un dato de esta semana, de hoy precisamente, que es que se llevó adelante un remate en Lobería y más del 60% de los remitentes que enviaron animales fue del distrito de Necochea, con lo cual Ajá. eso hace también que sea bastante importante el hecho de poder hacer los remates acá en nuestra ciudad. Y además, bueno, también es no solo darle movimiento a la rural como entidad y como predio, sino que genera movimiento en la ciudad, ¿no? Todo lo que es el tema de camiones, movimiento y demás, con lo cual nos parece interesante para la ciudad y para la comunidad poder hacerlo. Y el predio, el amplio predio, lo tenemos. Los corrales están. Eugenio, para la gente que no tiene mayor conocimiento, siempre decimos, y vos sabés muy bien porque sos un seguidor permanente de nuestro acontecer periodístico, a nuestro producto periodístico lo ve gente vinculada o no con el sector agropecuario. ¿Cómo es el tema del lavadero? ¿Esto es fundamental, Eugenio, para la realización de un remate de hacienda? Sí, esto es un tema práctico, digamos, cuando uno carga animales en el viaje, digamos, que esos animales hacen, tenga la distancia que tenga, el camión se ensucia, digamos, básicamente por las eyecciones de los propios animales, con lo cual se requiere, una vez que los animales se descargan, que haya un lavado determinado de los camiones y para eso el lavadero en cuestión tiene que estar habilitado.
Y eso, por eso, como te decía, hoy no está bien, no lo tenemos acá en Necochea. Bueno, todo lo que es el manejo de aguas y efluentes y demás es un tema que cada vez más se le da mayor importancia y existen reglamentaciones al respecto. Pero bueno, digamos, dentro de esto lo positivo que justamente hay un lavadero que es el que está ahí al lado de la balanza de Iglesias en la Shell, que está en condiciones de ser habilitado y bueno, y se están realizando justamente los últimos retoques como para que SENASA pueda dar la habilitación. Y bueno, una vez que tengamos eso, también, bueno, siempre hay trámites que se tienen que hacer por parte del predio también, a nivel municipal y a nivel SENASA y demás, pero como vos decís, los corrales están, las instalaciones están, con lo cual eso creemos que se puede lograr. Y obviamente con el cumplimiento de cada uno de los protocolos, el distanciamiento social, el alcohol en gel, ¿no? Sí, sí, bueno, todo eso siempre está y de hecho la tradición de los remates, vos por supuesto que conocés y lo sabes muy bien, pero justamente por ahí para la gente que no conoce es algo muy tradicional. Los remates de Hacienda siempre se hace primero un almuerzo donde van Sí. los compradores, los vendedores y la mayoría curiosos que van simplemente a comer un rico asado. Siempre es una ocasión de reunirse y demás, y bueno, y una vez terminado ese asado se hace el remate. Hoy eso generalmente se hace solamente el remate y está solamente abierto a un determinado cupo de compradores, digamos que está mucho más acotado, eh, con lo cual toda esa fiesta que se produce, incluso bueno, ocurre mucho en los remates de cabaña, cuando hay remate de todos los reproductores. La verdad que es una tradición muy linda y se vive un momento muy agradable. Pero bueno, hoy eso está totalmente acotado, ¿no? Y de hecho, Ujú. hasta, bueno, también ya lo hemos hablado en otras notas, hoy se utilizan mucho también los medios electrónicos, digamos, se hacen los remates televisados o por internet. Lo que pasa, que también es bueno decirlo, si uno, por ejemplo, como productor, tiene que mandar una jaula de animales a una determinada cantidad de animales, bueno, la alternativa del remate por internet es muy interesante. Ahora, hay muchos pequeños productores, o muchas veces en el campo ocurre que uno tiene 3, 4, 5 animales para vender, por ejemplo. Y eso es muy difícil hacerlo a través de un remate televisado o mandar a Liniers o a donde sea, porque, digamos, cuando uno tiene un flete, tiene que cargar una jaula, que son por ahí 25, 30 o 40 animales. Entonces, esto de tener remates a nivel local genera una muy buena oportunidad como para que todos puedan participar y decir, bueno, porque de hecho además generalmente las firmas consignatarias lo hacen, dice, bueno, vos tenés 5 animales, hay otro campo cerca que va a tener otros 5 y otro productor de la zona que tiene 10, bueno, se envía un camión que va cargando los animales y se mandan a remate. Entonces, por eso vuelvo a insistir, que la verdad que es interesante tener esa alternativa, sin descartar los medios electrónicos y demás que están obviamente súper vigentes hoy, ¿no? Ujú. Eugenio, te escuchaba hablando del rico asado, hablando de la confraternidad del campo y de la ciudad, la subasta propiamente dicha, y algo muy importante que se daba, lamentablemente que se daba, pero sin dudas se va a dar de un momento a otro, siempre de alguna u otra manera el beneficio o cierto beneficio económico para las entidades de la ciudad. Me acuerdo ahora la cooperadora del propio Hospital Municipal, doctor Emilio Ferreira, ¿no? Sí, sí, porque generalmente eso se da en un ámbito de que por ahí se cobra una pequeña tarjeta como para beneficio. Siempre se busca eso. Digamos, el beneficio en la comunidad también está dado, Néstor, más allá de lo propio del sector y que es algo muy propio del sector. Que bueno, todo eso genera movimiento, que cada animal que va a una feria también tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar las guías correspondientes a nivel municipal. Entonces, evidentemente el beneficio es para todos, ¿no? Sin dudas. O sea, Eugenio, en el tema se está entonces.
En el tema se está y bueno, y la verdad que esperemos tener la anuencia también de lo que son los organismos, tanto municipalidad como SENASA, que son los dos temas más importantes, pero la idea es poder llegar a tener un remate en el mes de julio. Ese es el objetivo. Y bueno, y vuelvo un poco tampoco hoy es factible por ahí tener remates todos los meses o remates muy seguidos, como se solía hacer en otro momento, un poco por todo lo que te estaba describiendo recién de la situación. Pero bueno, por lo menos tener, aunque sea esos 4 remates al y que eso se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿En qué otros temas está laburando, digamos así, la rural necochense, Eugenio? Mira, y los temas a nivel ya más regional, que son los temas de siempre, con respecto a, bueno, a lo que son los temas de seguridad, hoy por hoy muy atentos a todo lo que puede ser las medidas por ahí que quieren tomar, digamos, el gobierno con respecto al tema de restricciones o los rumores de posibles subas de retenciones, bueno, todo ese tipo de cosas que siempre nos tienen muy atentos, cuestiones que van surgiendo como ocurrió la semana pasada, por ejemplo, como este tema que salió en la ciudad de Buenos Aires de los lunes sin carne. Bueno, todas temáticas que Ajá. tienen que ver con el quehacer diario en los cuales siempre se trabaja desde las entidades, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, la inquietud de ustedes en dos cuestiones fundamentales, todas las cuestiones son importantes, ¿no? Pero en lo que hace a la vida necochense, digamos así, el puerto por un lado, los caminos vecinales por el otro. Sí, sí, el tema de los caminos vecinales es un tema constante, que bueno, que en el ente están los representantes de las entidades y los representantes del sector. Como siempre lo decimos, siempre, digamos, en los últimos años siempre se ha podido trabajar, a veces más, a veces menos, pero en líneas generales se ha podido trabajar bien en lo que es el tema de los caminos rurales. Tal vez lo que se ve, y si querés, es un poco la queja, podría decirse, o digamos, o si querés, una disconformidad por parte de los productores, que muchas veces lo que son los aumentos de tasas que han sido muy elevados, digamos, en los últimos 2 años, no se ven totalmente reflejados, porque bueno, porque muchas veces igualmente los mismos productores tienen que proveer de tosca o demás. Bueno, y eso a veces, ya te digo, genera cierta disconformidad, pero bueno, pero en líneas generales se puede decir que el ente está operativo y que realmente trabaja y bueno, y también no está mal decirlo, hoy no es solo ente vial rural, sino que el ente también trabaja en la ciudad con los recursos que aporta el sector agropecuario, porque los recursos que tiene el ente son el recurso de las tasas viales. Tengo entendido también que hubo un aporte hace un tiempito de provincia, pero no, la verdad que no tengo en la cabeza ahora el monte y no te puedo precisar. Sé que hubo un aporte de las provincias a varios municipios para lo que es caminos rurales y sé que se va a trabajar en algún área, pero no te puedo precisar bien, no te puedo dar precisiones. Uh-huh. En materia de seguridad, ¿cómo andamos en los campos? Y el tema seguridad es un tema que siempre es complejo. La realidad es que siempre, también, siempre uno ve que por ahí faltan recursos, faltan móviles y demás. Yo creo que hay una noticia que creo que es de ayer o antes de ayer que a mí me resulta alentadora, que es que parece que, digamos, la provincia tiene definido ya armar un cuerpo, digamos, una escuela para capacitar policías para el área rural, digamos, ¿no? Ajá, O sea, lo que sí. ocurre actualmente, si bien existe la patrulla rural con personal que trabaja aparte de lo que son el personal de calle o el personal que existe en las distintas áreas de la policía, ahora se va a dar un paso más y lo que se va a hacer es un entrenamiento específico para agentes que operen en las áreas rurales de la provincia, que creo que Uh-huh. es algo positivo y bueno, y si esto sirve para profesionalizar, digamos, la actividad, bienvenido sea. Uh-huh.
Al puerto, ¿cómo lo ven en este momento, a esta altura del año 2021, con nuevas autoridades, sobre todo en la culminación del año 2020? Jorge Álvaro es el actual presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. ¿Cómo ven a la estación marítima local desde el ruralismo necochense? Mira, el puerto ha tenido una muy buena actividad durante todo lo que fue el año 2020 y la realidad que fue sorprendente porque pese a lo que fue la pandemia y demás, ha podido seguir trabajando en una forma muy ágil. Después, a principio de año, hubo algunos problemas y hubo problemas de paro, sobre todo por tema con los transportistas, que la verdad que es un tema que siempre en realidad se perjudica tanto a los transportistas como a los productores agropecuarios, y generalmente la realidad que los productores agropecuarios tampoco son los que fijan las tarifas, digamos, ¿no? Por lo general, el productor agropecuario tiene que pedir un camión y tiene que pagar la tarifa que le dicen, ¿no? Pero bueno, así todo hubo, incluso no solo acá en la zona de Puerto Quequén, hubo problemas también en Rosario y en el puerto de Bahía Blanca. Pero bueno, Sí. por suerte se normalizó y bueno, y realmente por lo que se sabe ya en el primer trimestre, los primeros meses del año cerró con arriba de cerca de 2,5 millones de toneladas cargadas, con lo cual es bastante alentador esto también, ¿no? Y ojalá siga así, ojalá se puedan cargar, pueda ir subiendo la carga. Acá uno de los temas que realmente es clave, que es el tema del tren también, ¿no? Ojalá se pueda lograr en algún momento traer, aunque sea una parte de lo que se carga por tren, porque bueno, aumentaría mucho el volumen de carga y eso sería un beneficio para toda la zona y también abarataría, por un lado abarata, digamos, los costos de lo que es el transporte y por otro lado también implica un menor movimiento de camiones y demás, que la realidad que hay momentos en los cuales las rutas están saturadas, ¿no? Estamos compartiendo la charla con el dirigente Eugenio Cardenó, uno de los integrantes de la comisión directiva de la Sociedad Rural en el distrito de Necochea. Eugenio, en el comienzo de la charla, en los primeros minutos, hacíamos referencia a la concreta posibilidad de que Necochea, la ciudad de Necochea, por intermedio de la rural, pueda recuperar sus subastas, sus remates de hacienda. Y a propósito, ¿cómo ves a la ganadería, básicamente aquí en el sudeste, Necochea y alrededores? Bueno, el tema de la ganadería a nivel general ha estado muy en boca de todos, digamos, y en los medios y demás este último tiempo, porque bueno, por los aumentos sobre todo que ha habido de la carne y demás, lo cual no le hace una buena publicidad al sector, pero bueno, digamos, y otro de los temas es que se le ha achacado, yo creo que erróneamente, el tema del aumento de precios a lo que son las exportaciones, ¿no? Me parece que está bueno aclarar, digamos, sobre todo que hay, como vos decías hace un rato, que hay gente que no es del sector, que sigue el programa, que generalmente lo que es exportación en lo que a carne se refiere y lo que es consumo acá doméstico va por carriles diferentes, digamos. Generalmente lo que se exporta son, digamos, animales o cortes que acá no se consumen y que fundamentalmente lo que tiene que ver con el aumento de los precios va más ligado al problema inflacionario, digamos, que tenemos en el país y no tanto a lo que puede ser el tema de la exportación. Sí, en esto sí tiene influencia por ahí lo que es el aumento de los alimentos, que en esto sí hubo un aumento del maíz que influye, pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver con lo que es el tema de inflación y el tema de la falta de reglas claras con respecto al tipo de cambio y con respecto a las cuestiones económicas, ¿no? Así que bueno, yendo más a lo local y a lo regional, todo lo que es el proceso de cría y demás está pasando por un buen momento, justamente por el tema de los buenos precios que hay.
se le, se le hace más difícil hoy al invernador que tiene feedlot, ¿no? Digamos, hoy se está tendiendo más a lo que es las recrías pastoriles y el engorde pastoril, justamente porque cuando uno hace los números de lo que puede ser el tema de los feedlot y demás, los números están muy, muy finitos, justamente por lo que te decía recién, por lo que es el aumento del precio del maíz. Pero bueno, las perspectivas de la ganadería son buenas siempre y cuando, te vuelvo a repetir, tengamos reglas claras. Cuando uno escucha por ahí por parte de la Secretaría de Comercio que no va a temblar el pulso en prohibir las exportaciones o que, bueno, son cosas que generan incertidumbre que realmente no son buenas, ¿no? Cuando un criador decide dejar un vientre más en el campo para tener un ternero, es un proceso que lleva 3 4 años. Entonces, lo mejor que le puede pasar a la ganadería es tener previsibilidad, tener reglas claras y bueno, y que eso estimule justamente una mayor producción que realmente se puede lograr, pero te vuelvo a repetir, es importante el hecho de que haya reglas claras. Hablando de reglas, recordamos que el gobierno implementó un registro para la exportación de carnes bovinas, porcinas, aviares. Sí, sí, por eso, son viejas medidas que se vuelven a tomar, que la realidad que justamente entorpecen, digamos, todo lo que es el comercio y demás, y que en realidad, a ver, yo creo que hay que distinguir, ¿no? Porque si realmente son medidas que tienden a transparentar el mercado y que tienden a mejorar la comercialización, bienvenido sea. Lo que pasa es que siempre está la sospecha justamente detrás de que después haya, digamos, por ahí posibilidad de que elijan quién exporta y quién no a dedo, digamos, como ha pasado en otras oportunidades, digamos, cuando estaba todo el tema de los ROEs y demás, en lo cual era totalmente arbitrario quienes tenían la posibilidad de exportar o no. Entonces, te vuelvo a repetir, en la medida que haya reglamentaciones tendientes a mejorar y a transparentar el mercado, eso es bueno. Ahora, muchas veces la burocracia lo que termina logrando es que gente o por ahí empresas que realmente están en posibilidad de hacer una exportación, no lo hagan. Eugenio, hace ya un rato, también en el comienzo de la nota, mencionaste una palabra que provoca siempre zozobra en el campo argentino, en el sector agropecuario en general. La palabra es retenciones. A tu criterio, por lo que ves, ¿van a volver a las exportaciones que tienen que ver con el sector agropecuario? ¿Son solo rumores, mala prensa hacia el gobierno, oportunismo político por parte de los partidos políticos de la oposición? Bueno, por de pronto van a volver, ya están, digamos, hay que recordar que hay en el caso de la soja y bueno, y también el trigo y el maíz, ya tienen retenciones, eso Sí. está, digamos, el temor es que justamente se aumenten los El porcentajes, aumento. porque bueno, hay que decirlo, las perspectivas hoy a nivel de precios internacionales son muy alentadoras. La verdad que el maíz está batiendo récords. Hoy acá está el maíz, está cotizando acá en la plaza local $250, que es un precio, debe ser un precio récord, o si no está muy cerca. Entonces, la realidad que los precios son muy buenos. Realmente el hecho de que, digamos, de que pueda haber más retenciones, como te decía hace un rato, genera incertidumbre y la verdad que es una posibilidad. Esperemos que el gobierno no lo haga, pero la verdad que el temor está, ¿no? Ya prácticamente en el final de la charla, Eugenio, y una vez más, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo cayeron las últimas lluvias aquí en la región? Se me ocurre que bien para la agricultura y bien para la ganadería, ¿no? Los verdeos, el pastoreo. Sí, la verdad que viene muy bien. Te diría que sobre todo ya porque estamos a finales de lo que es el ciclo agrícola 2021, te diría que viene muy bien más que nada para lo que es el comienzo de la campaña nueva.
justamente se está preparando todo lo que es el tema de la cosecha fina, en esta zona fundamentalmente lo que es trigo y cebada, así que bueno, viene bien. Venimos de un año 2020 y te diría que el 2019, en el cual se ha caracterizado más por la escasez de lluvias que por la abundancia, con lo cual la realidad es que todo lo que se pueda sumar viene bien para ir aumentando, digamos, lo que son los perfiles y demás. Y bueno, y hay que decirlo, con estos precios que recién te comentaba, con un trigo que también y una cebada que tienen muy buenas perspectivas, bueno, se cree que va a haber una muy buena campaña con una luz de alarma, como te decía también, que es el tema de qué medidas va a tomar el gobierno, ¿no? Y la realidad que en esto, a mí me parece, yo no me canso de decirlo porque uno a veces piensa en lo que es la zona nuestra, ¿no? Porque uno está acá en el ámbito de Necochea, Lobería o demás, que uno dice, bueno, en el fondo, si hay un aumento de retenciones, probablemente se siembre igual, digamos, ¿no? Porque obviamente que va a haber una baja de rentabilidad, pero en los campos que tenemos en la zona y con la cercanía al puerto como tenemos nosotros, bueno, la gente va a sembrar igual. Pero hay muchas zonas del país y enormes extensiones donde este hecho puede hacer que la gente siembre o no. Entonces, Claro. me parece que eso es lo que tiene que tener en cuenta el gobierno, digamos, ¿no? Que a veces por sacar un pesito más, por una cuestión de retenciones, se deja de producir un montón de hectáreas. Entonces, cuando uno va hacia La Pampa, o mismo dentro de provincia de Buenos Aires, pero partidos como puede ser Puan, Villarino, Patagones, donde tienen mayores costos de flete y son zonas más marginales, bueno, el hecho de tener estos precios son un estímulo realmente para sembrar en campos donde por ahí, si el trigo valiera $150, como ha valido muchísimos años, el productor ni lo siembra. Entonces a mí me parece que eso es lo que desde el gobierno se tiene que mirar. O sea, en vez de mirar el hecho de decir, ah, no, estos tienen un precio espectacular, le vamos a poner Sí. 3, 4, 5 puntos más de retenciones, tienen que mirar la otra parte, que hay mucha gente que en otras circunstancias no sembraría y que con estos valores va a sembrar. Y eso me parece que es muy positivo para toda la cadena agroalimentaria, para todos los pueblos del interior, que en última instancia viven en gran parte de esto. Y me parece que eso es lo que los gobiernos tienen que mirar y muchas veces no miran. Cuesta la participación en todo tipo de entidad y también en las entidades vinculadas con el sector agropecuario. ¿Cómo estamos, Eugenio, en materia de participación en nuestra rural, la rural necochense? A ver. Igual, siempre lo charlamos, Néstor, me Sí, sacás una sonrisa, pero la realidad que vos sabés que es difícil la participación sí, en las organizaciones sí. y bueno, y todo esto de la pandemia tampoco ha ayudado, y bueno, y nuestra sociedad, nuestra querida sociedad rural de Necochea no escapa a esta realidad. Pero bueno, igual el grupo, los pocos que estamos, seguimos para adelante tratando de poner el cuerpo y bueno, y tratando dentro de nuestras posibilidades de estar en los distintos temas a nivel local, como para detener nuestra participación y poder ser la cara del sector agropecuario ante los gobiernos, ¿no? Ujú. ¿Cómo está el predio? La última que te pregunto. Predio amplio y muy importante que tenemos en uno de los ingresos a la ciudad de Necochea y ese ingreso tan especial, ¿no? Tan histórico para los necochenses. Ustedes ya lo saben, pero por ahí es bueno remarcar, porque ya esto habla de la historia rural necochense, ¿no? Sí, sí, el predio está bien, ya te digo, lamentablemente habíamos vuelto con la posibilidad de usar el salón y eso se volvió a cortar, bueno, es lógico que así sea, y sí por ahí lo que uno le da lástima a nivel, bueno, personal y como entidad, pero también por la ciudad, que bueno, que por ahí habíamos logrado empezar a tener algunos eventos, como fue Eh, volver a hacer la rural, Agrocrece, que se había hecho, digamos, también junto con la municipalidad.
se había podido hacer ese evento también del concurso de asadores, que tuvo mucha repercusión y que fue algo muy agradable, que además era algo que se nos reclamaba también, ¿no? Que hubiera actividades diferentes y demás. Y bueno, y lamentablemente a partir de marzo del año pasado no se pudo pensar en nada, ¿no? Pero bueno, esto tampoco depende de nosotros, así que bueno, habrá que tener paciencia y ya volveremos. Claro que sí. Eugenio, gracias por esta comunicación, una vez más con Junto al Campo, Periodismo Agropecuario. Siempre es un placer hablar con vos, hablar con ustedes. El saludo cordial y afectuoso para cada uno de los integrantes de la Rural Necochense, desde el cargo más importante, como se dice habitualmente, hasta el cargo, entre comillas, menor. Muchas gracias por este aporte, ¿eh? Muchas gracias a vos, Néstor, y bueno, y hasta cualquier momento. Así compartíamos la charla con Eugenio Cardenó, uno de los integrantes de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Necochea.